Este programa está promocionado por Francisco Rodríguez Aguado, escritor taurino. Diccionario biográfico estadístico de los matadores de toros españoles olvidados del siglo XX se puede comprar por Amazon y librerías de Sudamérica y España, y por internet en la web www.libreriarodriguez.com. Disponibles también títulos anteriores. Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices, soy Fernando Rodríguez, estamos en el programa Desde el Palco. Y como no, vamos a recibir a una persona que tiene mucho que decir del mundo de la tauromaquia. Se trata de don Rafael Comino. Vamos a ver si está aquí. Buenas tardes, Rafael. Hola, muy buenas. Buenas tardes, bienvenido y perdón el retraso. Gracias por recibir a Radio Cómplices y la llamada de Remedios. Sin problema, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo primero, ¿quién es Rafael Comino? Pues una persona normal, un hombre que tiene como profesión médico ginecólogo, jubilado. Toda mi vida ha sido la universidad y la sanidad, los hospitales, y además aficionado a los toros. No creo que tenga que decir mucho más sobre mi vida, porque claro, contarles aquí ahora toda mi vida pues sería muy complicado. Tengo que decir también que soy nacido en la provincia de Granada, pero justo en el límite entre Granada y Córdoba, de tal manera que si hubiese nacido unos cientos de metros más al oeste, pues sería cordobés, pero mi carnet de identidad dice que soy granadino, aunque mi corazón es cordobés y granadino. Qué bonito. Bueno, ¿cómo es este mundo de la tauromaquia que tanta pasión le tiene? ¿Cómo le entró? ¿Cómo es esa vivencia para usted? Bueno, yo recuerdo que yo soy aficionado a los toros desde siempre. Desde que yo tengo uso de razón, soy aficionado. Recuerdo que en casa, cuando yo tenía, los primeros recuerdos que tengo, con 4 o 5 años, mi padre recibía el periódico, estaba suscrito al periódico, y cuando llegaba el periódico a casa, pues yo miraba, y cuando aparecían fotografías de toreros de aquella época, pues que estamos hablando a finales de los años 40, pues aquello me llamaba muchísimo la atención, de tal manera que cogía unas tijeras y recortaba las fotos y me las guardaba. Y bueno, pues luego ya fui creciendo y oía hablar a mi padre, que era aficionado a los toros, y a sus amigos que también eran aficionados. Y recuerdo que mi padre me prometió que me iba a llevar a los toros en una corrida que había en aquellos tiempos en Granada, el Día de la Virgen de las Angustias, en el mes de septiembre, a finales de septiembre. Había habitualmente había todos los años una corrida, me prometió que me iba a llevar, y luego no me pudo llevar porque llovió y no hubo tal corrida, y entonces pues aquello para mí representó un contratiempo muy grande. Pero bueno, después empecé a ver toros en el año 50, generalmente festejos menores, también alguna corrida, y luego ya en el año 53, 54 ya empecé a ver festejos, ya corridas y festejos ya de más importancia, y desde entonces pues estoy viendo toros. Y recuerdo que la primera vez que asistí a una plaza y vi a los toreros vestidos de luces y ponerse delante del toro, para mí aquello fue algo impresionante, no sé, un sentimiento muy profundo, y la afición, pues yo nací con ella, ¿no? Y desde siempre pues he sido muy aficionado. He procurado seguir a todos los toreros y a todo el toreo en la medida que he podido, y he procurado ver el mayor número de festejos. También me he puesto delante en algunas ocasiones como aficionado, y bueno, pues
esta ha sido mi mundo, como digo, es el de la universidad y el de la medicina, pero aparte, como hobby, digamos que mi único hobby es el de los toros, y también desde que estoy jubilado escribir sobre diversos temas, pero esto es, y también puedo decir que en aquellos tiempos había en Granada una pareja de novilleros que eran Miguel Montenegro y Rafael Mariscal, que tenían mucho ambiente en Granada. Luego tomaron la alternativa y no llegaron a figuras, pero aquí en Granada tenían muchísimo ambiente, de tal forma que ellos dos solos llenaban la plaza de Granada, que es una plaza, si usted la conoce, muy grande, ¿no? Tiene 14.000 localidades, y ellos solos la llenaban y los anunciaban domingo y triunfaban y los volvían a anunciar al siguiente. Y bueno, aquello, había un ambiente taurino muy bueno. Y luego, pues, yo fui formándome mi concepto del toreo, pues, viendo a Antonio Ordóñez, bueno, también anteriormente a Manolo González, Antonio Ordóñez, Rafael Ortega, de todos esos, Antoñete, César Girón, recuerdo mucho César Girón, el mayor de la dinastía de los Girones, pero como a medida que iba pasando el tiempo, luego a mí el torero que más me llegaba y que más me impresionaba ya era yo mayor, ¿no? Porque ya tendría 16 o 15, 16 o 17 años tendría. Y el torero que más me impactaba, el que más me llenaba, era Paco Camino, que siempre ha sido un grandioso torero, y lo seguí todo lo que pude. Luego ya cuando el maestro Camino se retiró, pues bueno, pero yo lo seguía a todos. Eso no quiere decir que siguiera nada más que a Camino, seguía a todos, ¿no? Pero que este era el que a mí más con mi concepto del toreo más coincidía. Luego, cuando él se retiró, pues llegó en los años 80, apareció Finito de Córdoba. Pero yo me hice un concepto del toreo, pero luego en la plaza, el concepto del toreo que yo me hice durante todos aquellos años, en la plaza ningún torero lo ejecutaba tal y como el concepto que yo me había hecho de cómo debería de ser o cómo podría ser el toreo ideal para mí, ¿no? Pero un buen día tuve la suerte de ver en un pueblo de Sevilla, en Santiponce, a Juan Serrano Finito de Córdoba, que se presentaba de luces el 27 de junio del año 87, se presentaba como becerrista. Recuerdo que el cartel era Luis de Paulova, Finito de Córdoba, el Palle, que era el hermano de sí, y uno de Morón, y un chaval de Morón. Y Finito, pues, que tenía 16 años, me impresionó. Como becerrista poco podía hacer, además cada uno le dio un becerro, ¿no? Pero me impresionó su forma de moverse, su forma de mover las telas, y algo, ya empecé a seguirlo, y lo he seguido muchísimo, porque yo creo, desde mi punto de vista, es el torero con más calidad, por lo menos de los que yo he visto, y ya les digo que yo he visto desde el año 50 para acá, los he visto a todos. No estoy hablando de que sea el mejor torero, ni el más completo, ni el más... Estoy diciendo el que torea con más calidad, y el que su concepto del torero y lo que él hace es el que más coincide conmigo, con el que yo tengo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que les puedo decir así de una forma resumida, no sé lo que usted me quiera preguntar. Lo ha explicado todo muy bien, una persona con mucha tradición taurina, con muchos estudios, pero también con una práctica profesional en la medicina también muy reconocida. ¿Qué, digamos, le aúna o qué le aporta el mundo de la tauromaquia a usted? Bueno, he dicho que es mi único hobby. A mí me llena el mundo de la tauromaquia, me llena mucho. Y además le diré algo más.
cuando yo empecé a ver a Finito, pues yo ya ya había ganado la cátedra de obstetricia y ginecología, estaba muy centrado en mi profesión, en la universidad, en la medicina, en las clases, estaba muy centrado. Y como no encontraba en la plaza ningún torero que hiciera el toreo que yo llevaba dentro, que yo tenía en mi cabeza o el que yo me figuraba, pues poco a poco me iba alejando, es decir, que ya iba menos a los toros. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que obviamente si te les envisaban una corrida, yo la veía seguro. Y luego ya, pues cuando ya se fue Camino, ya también se había ido Ordóñez y se habían ido, pues a veces estaba en casa y estaban televisando una corrida y yo me quedaba en mi despacho estudiando algo de medicina o leyendo algo de medicina y ni siquiera la iba a ver. Pero ya con la llegada de Finito, digamos que la afición que yo tenía desde siempre se intensificó muchísimo y entonces ya pues empecé a ver ahí mucho más a los toros y me aporta, pues me llena mucho desde el punto de vista de la sensibilidad y desde el espíritu, porque yo en el toreo encuentro mucha verdad. En el mundo del toreo yo he encontrado más verdad que en otros mundos que conozco. Obviamente el que mejor conozco es el de la universidad y el de la medicina, ¿no? Pero en el mundo del toreo yo he encontrado más sinceridad y más verdad. Yo creo que el toreo tiene unos valores muy importantes y que probablemente los aficionados no hemos sabido hasta el momento difundirlo y defenderlo y enseñarlo a la sociedad en general. Lo primero es la verdad, porque cuando un hombre coge la muleta y la espada y se va al centro del ruedo y se pone delante de un toro, aquello es verdad. Aquello es verdad totalmente y la muerte puede llegar en un segundo puede llegar. Allí no hay nada fingido. Aquello todo es de verdad. Y cuando ese hombre que se siente torero, y el sentimiento torero es un sentimiento muy hondo, que nace en las mismas raíces del alma, muy profundo, y cuando ese hombre se pone de acuerdo con el toro porque entiende al toro, lo domina y el toro le embiste como él quiere que le embiste y desarrolla su obra de arte, crea su obra de arte, sintiendo cada muletazo o cada lance que dé, sintiéndolo en todo su cuerpo, saboreando todo el muletazo, entregándose totalmente a eso, porque cuando eso ocurre, cuando hay esa compenetración, esa armonía entre el toro y el torero se entrega totalmente y ya no piensa en que le puede entregar una cornada, ya lo que piensa es en expresar su arte, expresar lo que lleva dentro, entregarse lo más posible y lógicamente aquello llega al público y el torero está oyendo al público aplaudir y los olés y lo que le dicen y eso le eleva su espíritu. Quien más se emociona, el toreo es emoción. Si en el toreo no hay emoción que se transmite al que está sentado en los tendidos, la fiesta se viene abajo. Pero yo tengo que decir, y así lo he hablado con muchísimos profesionales, que cuando eso ocurre, si el aficionado que está en el tendido se emociona, el torero también está emocionado, también se emociona. Se cuenta en la historia que el gran Rafael el Gallo, que era fue un torero genial, realizó una gran faena en Madrid una tarde y luego le preguntaron qué sentía en aquella faena. Y él dijo, a cada pase que pegaba se me caía una lágrima de emoción. Y yo también le oí decir a Pepe Luis Vázquez, padre, que un día estuvo muy bien, era un gran torero, y en Valladolid
realizó una grandiosa faena a un toro y que llegó un momento que perdió la noción del tiempo y la noción del espacio. Tenía que irse a por la espada porque ya había finalizado la faena y no tenía idea de dónde estaba, ni de dónde estaba el mozo de espadas que tenía que entregarle la espada, porque ya se utilizaba la espada simulada, la espada de madera, ¿no? Estaba tan ensimismado con la obra de arte que había realizado que había perdido la noción del tiempo y la noción del espacio. Es decir, que ellos son los primeros que se emocionan. Y yo me emociono también cuando veo torear muy bien, me emociono. Y en el toreo, además el toreo tiene sobre las demás artes, tiene una ventaja, y es que todas las demás artes emocionan por la estética, por lo que transmiten en la estética, la música, la pintura, todo esto, la poesía, ¿no? Pero el toreo emociona por dos vías. Emociona por la vía de la estética, de la belleza, pero también emociona por la vía del riesgo. También hay un riesgo que eso emociona. Es el único arte que tiene que ser validado por el riesgo. No vale torear de salón, ¿no? Hay que torear con un toro y en punta, que el público perciba que allí hay mucho riesgo y que en un momento determinado puede llegar la cornada. Y todo eso, pues, a mí por lo menos me transmite una emoción muy grande y me disfruto mucho cuando voy a una plaza de toros y bueno, pues tengo la suerte de que se ven grandes faenas, pero no todas las tardes el torero puede hacer una gran obra de arte. No siempre, sería casi hasta aburrido si lo hiciese siempre bien. Decimos, dice Remedios, buenas tardes, saludos Rafael Comino, gran aficionado, presidente de la Plaza del Puerto de Santa María, colaborador en la revista Aplauso, plaza inaugurada en 1880 y denominada Patrimonio Histórico. Dice Remedios, una plaza con gran solera, y dice, es verdad que quien no ha visto los toros en el puerto no sabe lo que es un día de toros, frase hecha por el maestro Joselito el Gallo. Esa frase la dijo el maestro Joselito el Gallo en San Sebastián. Y, hombre, es mi plaza. Yo qué voy a decir, es mi plaza, pero no es mi plaza porque ahora yo viva en Cádiz y sea presidente de la plaza. Cuando antes de vivir en Cádiz, yo tenía esa plaza idealizada. El puerto tiene algo diferente. Tiene la plaza del puerto, la afición del puerto, tiene un duende especial, un embrujo especial. Todas las plazas, vamos a ver, que es las Ventas de Madrid, que es la Maestranza de Sevilla, que es la Plaza de Toros de Ronda. La Plaza del Puerto es una de las 4 reales plazas que hay en España. Está la Real Maestranza de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de Ronda, la Real Plaza del Puerto de Santa María y la Real Plaza del sitio de Aranjuez. Son las 4 plazas que tienen un palco real, porque Madrid tiene un palco de honor, pero no un palco real, me refiero a la de las Ventas. Y tiene algo especial, es una plaza con una solera pues antiquísima, para mí tiene un embrujo especial, la afición también es una afición muy entendida, es exigente pero sin pasarse, sabe saborear el buen toreo, tocan las palmas por bulerías allí en el puerto, en una faena. Cuando la faena está en su cumbre, en su cúspide, pues el público se arranca tocando las palmas por bulería. Y claro, que el torero esté oyendo allí, tocándole las palmas por bulería, eso es algo grandioso. Yo me gusta ver toros en el puerto, pienso que la plaza del puerto, por lo menos para mí, yo he escrito recientemente que todas las plazas, todas las aficiones y todas las plazas de toros del mundo tienen mi admiración y mi respeto. Y todas las plazas de toros tienen su grandeza, tienen su belleza, tienen su solera
y todas las plazas de toros son templos del toreo, pero la Plaza del Puerto para mí es la catedral. Mañana no, el sábado voy a estar con un amigo suyo, voy a estar con Francisco Rodríguez Aguado, que además es patrocinador de este programa, y lo voy a ver. Si estuviésemos más cerca, le aseguro que lo llevaba para conocer la plaza a usted y hacerles una entrevista a los dos, fíjese. Hoy estaba hablando con Paco por teléfono. Pues hoy le estaba comentando, digo, el sábado voy a verle, hacemos porque tiene pendiente un public reportaje, y he estado mirando, yo pensé que estaba más cerca Cádiz de Granada, pero son casi 500 kilómetros. Le preguntaré a Francisco. De Cádiz de Granada son 300 kilómetros. Pues le preguntaré a Francisco si quiere, nos vemos el fin de semana y vemos esa pedazo plaza, y sobre todo les entrevisto a los dos, que tiene que ser de esas tertulias de antaño preciosas, que se sabe cuándo empieza pero no cuándo se termina. Hombre, claro, es que Paco es amigo mío desde mis tiempos jóvenes aquí en Granada, y después de haber estado, pues yo creo que hemos estado sin vernos, pues creo que 40 años o más. Pues nos encontramos hace poco, hace un año y medio aquí en Granada, porque yo ahora vivo yo como ya estoy jubilado y mi mujer también, pues vivo entre Granada y Cádiz. Ahora mismo estoy en Granada, pero mañana me voy a Cádiz y ya pasaré allí todo el verano, porque mis hijos viven en Granada y lógicamente pues vivo entre Granada y Cádiz. Y bueno, pues el domingo yo voy a estar allí. Si Paco quiere, será para mí un honor recibirles allí, que veamos la plaza y tomemos las comidas que allí se toman, y los vinos, porque allí hay unos vinos muy buenos también. Lo sé, he estado viviendo 16 años en Conil de la Frontera, fíjese si conozco el puerto, ¿sí? El puerto de Santa María, se junta que conozco bien esa zona, porque iba mucho, además, usted sabe lo de las reuniones de Jerez de las motos, y aprovechaba esos eventos para pasarme por el puerto de Santa María, además por otras cuestiones. Claro, bueno, allí hay si usted conoce la Peña Taurina de Conil, son muy amigos míos todos ellos. El presidente, que es Tomás, es muy amigo. Como le digo, sí, a ver qué me dice Francisco el sábado y a ver qué hacemos el domingo. Pero como pueda, lo monto en el coche y me lo llevo para conocerlo y para que estemos los tres allí hablando una buena tertulia. Estupendo. Bueno, seguimos con las preguntas. Ha hablado de pasión, ha hablado de afición, ha hablado de esa cultura, pero ¿qué hace usted cuando escribe y sobre todo cuando colabora en esa revista Aplauso y en otras secciones? Porque transmite mucho en esas letras. Hombre, pues yo escribo lo que siento, y procuro escribir de distintos temas, generalmente temas del momento, o a lo mejor no son del momento. Yo creo que todos aficionados a la fiesta, y más ahora, a la fiesta de los toros, y más ahora, tenemos la obligación de defenderla y difundirla, porque nos están atacando por todas partes. Nos están atacando los animalistas, los antitaurinos. El gobierno que tenemos ahora en España es un gobierno que es claramente antitaurino, y nos atacan por todas partes, y tenemos la obligación de defenderla. Y yo procuro, pues, poner mi granito de arena. Mi grano de arena es muy pequeño, pero muchos granitos de arena pequeños acaban haciendo una playa, ¿no? Y esto es lo que yo hago, y escribo lo que siento. Pero escribe, como digo, en el blog del Toro del Infinito, Círculo Taurino, es articulista, es conferenciante, colaborador. Es que yo creo que ¿cómo le da tiempo a hacer todo? Le faltan horas. No, el día tiene 24 horas, y 24 horas bien aprovechadas dan para mucho, pero sí, es verdad lo que usted dice, que ahora, pues, hombre, yo cuando estaba en activo, pues lógicamente tenía menos tiempo para dedicar a los toros, pero
luego ya cuando me jubilé ya tuve más tiempo, y aún así, pues ahora estoy, que ya hay algunos días que me falta tiempo. Es verdad lo que usted dice, que me falta tiempo, porque acudo a una cosa, acudo a otra. Ahora cuando usted me ha llamado, estaba escribiendo un artículo. Ayer tuvimos una videoconferencia, pero también ahora aquí en Granada tenemos una tertulia que se llama la tertulia Taurina Ramírez, que tengo el honor de presidirla, y como ahora no nos podemos reunir presencialmente, pues lo que estamos haciendo es videoconferencias. Y de hecho el jueves pasado hemos tenido como invitado en nuestra tertulia, en una videoconferencia, al director de la revista Aplausos, don José Luis Benjó. Y bueno, pues hemos tenido así a varios. Para el jueves día 25 ya tenemos programada otra videoconferencia, que va a venir un ganadero portugués. Va a estar en la videoconferencia, la va a hacer desde allí, desde Portugal, desde su casa, porque como digo, no nos podemos ni nos debemos reunir, porque el virus todavía anda por aquí, por España. Y la verdad es que no me queda un minuto libre. Yo procuro atender a esto, bueno, y independientemente de esto, pues aunque estoy jubilado, pues sigo siendo profesor honorario de la Facultad de Medicina de Cádiz. Ayer martes 16, a las 5 de la tarde, di una videoconferencia para la Sociedad Española de Menopausia, una videoconferencia que podríamos decir, se retransmite o se pueden conectar desde todo el mundo. De hecho, se conectan muchos de todos los países hispanoamericanos, porque son de nuestra misma cultura y de nuestra misma lengua, y se conectan mucho. Ayer tuve esa conferencia, en la semana pasada tuve otra también de medicina. Asisto a congresos, es decir, que no quiere decir que haya olvidado los temas médicos, sigo también cultivándolos. Lo que pasa es que ahora de una forma más relajada, ¿no? Y seleccionando aquello que más me gusta al estar jubilado, lo que más me gusta dentro de lo que es mi especialidad. Y a veces, pues, si lo digo, pues digo, es que ya no puedo más, es que ya tengo ocupadas todas las horas del día. Sí, es verdad, sí. Pero bueno, yo, mientras el cuerpo aguante y pueda, pues me parece que esto es bueno, ¿no? Yo lo que hago es darle gracias a Dios todos los días porque me permite poder tener esta actividad. El año pasado, por decreto del Gobierno de Andalucía, le hizo presidente de la Plaza Real del Puerto de Santa María, concediendo la máxima autoridad. Es el mayor responsable. Dice Remedios, ¿tiene usted algún asesor y cuáles son sus funciones como presidente? Claro, hay un asesor artístico. Todos los presidentes de plazas tenemos un asesor artístico. El asesor artístico que yo tengo allí en el puerto es Gregorio Crubeles, una gran figura del toreo de plata, un banderillero de allí, del puerto, que vive allí, que es amigo mío desde hace muchos años, y este es el que tengo como asesor, ¿no? Nos compenetramos muy bien y lo llevamos bien, pero la labor del presidente es muy importante. Las 24 horas previas, aproximadamente, ¿no? 24 horas previas a la celebración de la corrida, tiene uno que estar dedicado totalmente a este menester. Porque, bueno, lo primero que tiene que hacerse es el día antes, que según dice el reglamento hay que hacerlo con 24 horas de antelación, el reconocimiento de los toros. Llegan los toros, se desembarcan los toros que llegan desde la ganadería allí en aquella plaza. Otras plazas, como por ejemplo la de Pamplona o la de Bilbao, otras tienen corrales y los toros llevan allí más días, ¿no? Pero cuando llegan los toros, el presidente tiene que estar en el reconocimiento que se hace juntamente con los delegados gubernativos y también con el equipo veterinario, ¿no? Una vez que ya se han aprobado los toros, bueno, pues ya al día se pasan a otro corral,
y al día siguiente hay que volver a hacer otro reconocimiento de los toros y hacer el sorteo, que hay que hacer, normalmente se hace a las 12, pero antes de eso hay también que los veterinarios, juntamente con el presidente y los delegados gubernativos, tienen que reconocer los caballos de picar, los caballos de la cuadra de picar, que eso también es una labor importante. Luego se hace el sorteo, luego hay que asistir al enchiqueramiento. Una vez que se ha hecho el sorteo hay que enchiquerar los toros, a renglón seguido se enchiqueran los toros, y luego, pues lógicamente, el presidente tiene que estar pendiente de que la enfermería esté a punto, de que no falte nada, de que todo en la plaza para la hora de la corrida esté a punto, de que el reloj funcione perfectamente, de que cada uno de los empleados de la plaza esté colocado en su sitio, que la arena, el albero esté perfectamente cuidado, que las rayas estén bien marcadas, que los burladeros todos estén en perfectas condiciones. Todo eso hay que revisarlo, y bueno, pues que la música esté dispuesta, que no falte absolutamente nada, la ambulancia, que tiene que haber una ambulancia, aparte de que la enfermería esté perfectamente dotada, tiene que haber una ambulancia. Todo eso es una misión del presidente, lógicamente ayudado por el equipo gubernativo y por todos los empleados de la plaza, y lógicamente con la colaboración del empresario. Yo lo que puedo decir es que yo en el año que he presidido en el puerto, pues conmigo han colaborado todos. De hecho, el empresario de la plaza era un señor de ahí, de la región de Murcia, don Juan Reverte, que probablemente usted le conocerá, ¿no? Y conmigo colaboró perfectamente en todo momento para que todas las cosas salieran bien. Cualquier cosa que yo le fui a solicitar o a pedir o que había que corregir, inmediatamente lo hizo, y el equipo veterinario igualmente colaboró conmigo muy bien en todo momento. Pero son muchísimos pequeños detalles que tiene que estar el presidente pendiente de ello. Lo más simple, que tenga en el palco, tenga los distintos pañuelos, porque te ha dado la circunstancia de que a veces le ha faltado algún pañuelo, porque sabe usted que hay pañuelos de distintos colores, dependiendo si es para el cambio de tercio, si es para dar la vuelta al ruedo al toro, si es para conceder el indulto al toro, si es para otra cosa, para devolverlo, etcétera. Pues cada pañuelo tiene su función, y hay que mirar y estar seguro de que todos los pañuelos están allí, no sea que luego llegue el momento que tenga que sacar alguno y no lo encuentre, ¿no? Los clarineros en el puerto, hay los clarineros que son los que tocan para cada cosa, también hablar con ellos para que haya una compenetración. Es una labor importante, es una labor que hay que tomársela muy en serio, y una gran responsabilidad. Y sobre todo, pues una plaza como es la Plaza del Puerto, que como usted bien ha dicho, pues una plaza que tiene solera, y lo que ocurra en la Plaza del Puerto, pues tiene una gran repercusión voy a decir en toda España, pero voy a decir en todo el orbe taurino, en todos los países taurinos. El año pasado hemos tenido una temporada muy corta, con solo 3 corridas, por distintas razones, de obras en la plaza, etcétera. Pero en otros tiempos, en el puerto, la temporada, porque la Plaza del Puerto es una plaza de temporada, y aparte de la feria, que es en mayo y tiene una corrida, luego es una temporada que es durante julio y agosto. Normalmente ha habido 8, 10 y hasta 12 festejos en la temporada, y por allí pues pasan todas las figuras del toreo, y un triunfo en la Plaza del Puerto pues tiene muchísima repercusión para el torero. Y entonces, pues claro, todo esto hay que cuidarlo y mantener pues el nivel de la plaza. Yo tuve la enorme suerte de que en la primera corrida que presidí este año pasado,
pues se indultó un toro, un toro que lo indultó el maestro Enrique Ponce, un toro de Juan Pedro Gómez, lo indultó el maestro Enrique Ponce, que reaparecía aquel día después de haber estado, me parece que había sido 4 o 5 meses en el dique seco, porque por una lesión que tuvo en una rodilla y le impidió torear. Fue una tarde muy bonita, porque hacía una temperatura ideal para torear, todo iba muy bien. Empezamos la corrida, ordené que se tocara el himno nacional con la plaza llena. La plaza estaba llena, no se puso el no hay billetes, pero a lo mejor faltaron por vender 50 localidades, ¿no? O 60, y ordené que se tocara el himno nacional, porque era la primera corrida de la temporada, y sobre todo para, en estos tiempos en que la tauromaquia es tan atacada, para reivindicar la tauromaquia. Y bueno, pues todo el público que llenaba la plaza se puso de pie con una gran ovación al himno nacional, y luego sacaron al maestro Ponce, como reaparecía, lo sacaron al tercio a saludar, y luego la corrida pues transcurrió pues bastante bien, ¿no? Ya digo, hubo un indulto en el cuarto toro, que es lo máximo que puede haber, un indulto. El toro fue tan bravo que se indultó. Bueno, pues eso es una gran satisfacción, pero también es una gran responsabilidad, y como ya digo, en la Plaza del Puerto, con el caché, con la solera que tiene y la tradición que tiene, pues la responsabilidad aumenta. Pero bueno, yo creo que todos los presidentes pensarán lo mismo de su plaza, porque como he dicho antes, mi admiración y mi respeto para todas las plazas y todas las aficiones. Le iba a comentar sobre el indulto precisamente, porque el otro día estuve hablando con un presidente de plaza y comentábamos quién es el que decide el indulto, el presidente o el público. Bueno, lo decide, vamos a ver, según dice el reglamento dice que para que se indulte el toro hay que tener en cuenta muchos aspectos. Cómo ha actuado el toro durante toda la lidia, especialmente en la suerte de varas, cómo ha embestido el toro. Luego tiene que ocurrir que el público lo pida, que el torero esté de acuerdo en que ese toro merece ser indultado, y luego que el ganadero esté de acuerdo también en que el toro debe de ser indultado. Se tienen que dar esas 3 condiciones: que el público lo solicite, lógicamente mayoritariamente, y si es por unanimidad mejor; que el torero, el que lo ha toreado, el que se ha puesto delante, también considere que aquel toro merece el indulto, y que el ganadero también considere. Pero he visto algunos casos en que se ha pedido el indulto por parte del público y el matador ha dicho que no, que lo mataba porque a su juicio no merecía el indulto, y otras veces ha sido el ganadero el que ha dicho no, que lo maten, yo ese toro no lo veo como un toro de indulto. Y luego, ante toda esa situación, pues finalmente el que decide es el presidente, porque el presidente lógicamente está asesorado, puede pedir consejo nada más, puede pedirle al asesor que tiene allí, al veterinario que tiene. Hay un asesor artístico y un asesor veterinario, puede pedir consejo, y según su criterio, si el toro, bueno, pues el toro ha hecho una pelea en vara y luego ha embestido con unas características de embestida y ha sido lo suficientemente bravo como para ser indultado, porque el indulto es un premio que se concede al toro, no se concede al torero. Lo que pasa es que por muy bueno que sea un toro, por muy bravo que sea un toro, si el torero no está bien, lo entiende y lo torea muy bien, no se pedirá el indulto, porque la faena no llegará a alcanzar unos niveles como para que el público pida el indulto. El público pues será una faena más. Además, el toro, si no se le hacen las cosas bien como ese determinado toro necesita, irá a menos,
mientras que el toro de indulto va de menos a más. En vez de ir de más a menos, irá el toro de indulto de menos a más. Y bueno, pues y hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Prácticamente todos los indultos son discutibles. Siempre habrá algún aficionado o alguien que diga ese toro no era de indulto, y habrá otros que digan en un toro que a lo mejor el presidente le negó el indulto, habrá quien diga pues sí merecía el indulto. Unanimidad absoluta, no conozco ningún caso de indulto que haya habido unanimidad por parte de la prensa, por parte de los profesionales, por parte de todo el público. Siempre hay alguna discrepancia, pero yo en aquella tarde, y bueno, tengo que decir, yo tengo un amigo que es ganadero, don Ricardo Gallardo, que es el propietario de la ganadería de Fuente Imbro en Cádiz, en la provincia de Cádiz, que hablo mucho con él y de esto habíamos hablado, y él dice, mira, hay toros de indulto y momentos de indulto. Es decir, hay toros que tienes que indultar porque merecen ser indultados, y hay momentos en que tú tienes que indultar a ese toro porque las circunstancias se han reunido todas, que es tal la emoción que hay en la plaza y la petición que hay en la plaza, que lo mejor es indultar al toro, aunque el toro no sea el más bravo, no sea el del... Y yo estoy de acuerdo con eso. Esa tarde, concretamente, hay algunos que dijeron que el toro no era exactamente de indulto. Y yo, pues, en mi fuero interno, probablemente en algún momento también pensé que el toro a lo mejor le faltó algo, ¿no? Le faltó un pequeño puntito o dos, ¿no? Para el indulto. Pero la tarde iba tan bien y tan rodada, la emoción llegó al público de tal manera que es que era la plaza entera, no creo que hubiera ni una sola persona que se opusiera pidiendo el indulto a gritos, indulto. Y en aquel momento que tiene uno que decidir, y es una gran responsabilidad, yo pensé, puedo negarme al indulto, yo puedo decir que lo mate y que no lo indulto, y que lo tiene que matar y nada más, y luego pues daré mis argumentos, ¿no? Pero en aquel momento pensé que cómo le hacía yo más bien a la fiesta, indultando a aquel toro o negándome al indulto. Yo creo, y creí en aquel momento, que si me hubiese negado al indulto, seguro que al día siguiente algunos hubieran dicho, pues hizo bien en no indultarlo, porque el toro le faltó esto, le faltó otro. Pero yo hubiera estropeado aquella tarde de toros que fue tan bonita, porque como ya les digo, la plaza llena, una temperatura ideal, no corría absolutamente ningún viento, porque sabe usted que el viento es enemigo el peor enemigo que tiene el toreo. No había viento, todo había ido muy bonito. Después, como le digo, de sonar el himno nacional, la reaparición del maestro Ponce, los otros habían estado, pues también habían estado bien, maestro Morante de la Puebla y el maestro Manzanares, pues habían estado bien, no habían estado a la altura de que estuvo el maestro Ponce en esa faena, pero ellos habían estado también bastante bien, y la tarde iba muy bonita, y si yo me hubiera negado, hubiera estropeado una tarde, y la fiesta no hubiera ganado con eso. Por eso pensé que le hacía más bien a la fiesta concediendo el indulto que negándome a él, ¿no? Y bueno, pero al final el que decide el indulto finalmente es el presidente, no cabe la menor duda. Así está el reglamento. En el reglamento lo que está claro es lo siguiente, que la primera oreja la concede el público. Si el público pide por mayoría, no nos vamos a poner a contar los pañuelos, eso sería imposible, pero bueno, se ve si hay mayoría de pañuelos o no. Si el público pide por mayoría la oreja, el presidente, si quiere cumplir el reglamento, tiene que concederla.
aunque él considere que la faena no ha sido de oreja. Pero si el público la pide, esa es del público. Ahora bien, la segunda oreja es potestad del presidente y por supuesto el rabo, ¿no? Por mucho que la pida el público, la segunda oreja, si el presidente considera que no la debe dar, no la da. Y no está infringiendo la ley, infringiendo el reglamento. Ahora bien, en la primera, si hay mayoría y no la concede, está infringiendo el reglamento. Y en el indulto, si no lo concede, por sus argumentos, tampoco está infringiendo el reglamento. Lo que dice el reglamento y que mucha gente desconoce, y como dice Remedios, el público pide su vida, pero el presidente sin duda la da. Y me dice Remedios, ¿se están perdiendo los valores y la razón del torero? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ahora los animalistas y los antitaurinos, usted habrá oído probablemente ese eslogan que dice el toreo no es cultura, es tortura, dicen eso. Pero eso lo dicen unos ignorantes, porque no saben lo que están diciendo, ni saben lo que es tortura, ni saben qué es realmente tortura, ni tampoco conocen la definición y el concepto de cultura. Se están perdiendo los valores por muchas razones, porque bueno, el tiempo y el tiempo trae las cosas y se las lleva, pero en la época en que estamos viviendo en España y en el mundo en general, pues no solamente se están perdiendo los valores del toreo, que para mí, como le he dicho antes, son en principio la verdad, la dignidad del torero y también la dignidad del toro concedida por el torero, porque el toro es un animal irracional y no puede tener más dignidad que la concede el torero. El respeto que hay que tener dentro del mundo del toreo, y a quien más hay que respetar en la plaza es al toro, sin duda. La máxima autoridad en la plaza es el presidente de la corrida. Aunque estuviera el rey, fíjese usted, en el puerto de Santa María hay un parco real. Allí yo he visto corridas en las que Su Majestad el Rey don Juan Carlos I ha presidido corridas de toros. Lo he visto en otras plazas también, pero en aquella lo he visto. Bueno, pues aún estando Su Majestad el Rey, que es el jefe del Estado, en la plaza, la máxima autoridad no es el rey, la máxima autoridad es el presidente de la corrida, ¿no? Y yo como presidente pienso que a quien más respeto se le debe es al toro, porque el toro, todos los que vamos a la plaza, vamos porque queremos ir, porque deseamos ir, pero el toro lo llevamos nosotros a la plaza. Al toro no le podemos preguntar si él quiere ir o no, lo criamos en el campo, lo cuidamos y además muy bien, y luego se le exige que vaya a la plaza y haciendo lo que él sabe hacer mejor y para lo que está diseñado el toro de lidia, porque está diseñado para luchar, que luche y defienda su vida en 15 o 20 minutos. Y eso es lo que tiene que hacer. Por eso digo que al toro es al primero que hay que respetar. No se le puede perder el respeto al toro, como he visto en algunas ocasiones y no me gusta. Especialmente, y lo voy a decir, porque además se lo dije una vez a un rejoneador. He visto que algunos rejoneadores, cuando ya el toro está moribundo, han enseñado al caballo y le echan al caballo para que le muerda al toro. Y eso me parece una falta de respeto al toro inmensa. Eso no se debe hacer. Cuando ya el toro está moribundo, que el caballo muerda al toro. Eso es faltarle el respeto. Al toro no se le puede faltar al respeto. Al toro hay que respetarle. Y lo que usted me preguntaba, si se están perdiendo los valores, pues yo creo que sí, que se están perdiendo, pero no solamente en el toreo, en nuestra sociedad se están perdiendo los valores. Y concretamente, siguiendo con el mundo del toro, los colegios
en muchos colegios, no voy a decir en algunos, sino en muchos colegios, hay profesores que predisponen a los niños en contra del toreo. E incluso, si los niños dicen que son aficionados al toreo, hay niños que van al colegio y al mismo tiempo van a la escuela taurina. Y sé de casos de maestros que los han señalado en el colegio a niños diciendo: este va a la escuela taurina para aprender a torturar a los toros y a ser un asesino de toros, para echarle los compañeros en contra. En la escuela taurina del puerto la dirige el maestro José Luis Galloso, torero, gran figura del torero del puerto de Santa María, y el maestro José Manuel Berciano, también matador de toros. Y un día me contaba el maestro Galloso, dice, tengo muchos niños en que faltan mucho a la escuela taurina, están apuntados pero luego no vienen. Y cuando vienen les pregunto: hombre, ¿por qué faltas tanto? Y me dicen: maestro, es que luego en el colegio los niños se meten conmigo, e incluso algún profesor me dicen que soy un asesino de toros y se mete conmigo, y entonces claro, pues usted sabe cómo puede influir eso en un niño de 14 o 15 años. Están haciendo que se pierdan los valores, la verdad, la dignidad, la ética del toreo y el respeto del toreo. Pero que vuelvo a decir, no solamente se están perdiendo o se han perdido en el toreo, sino que se han perdido en toda la sociedad. Y yo también le tengo a usted que decir esta tarde, y lo he escrito, que en las escuelas taurinas, porque conozco muchas escuelas taurinas y conozco a los profesores de las escuelas taurinas, en las escuelas taurinas hoy en día se enseña más educación que en muchos colegios. Así lo digo y lo sigo así de rotundo, que en muchos colegios, porque yo he visto en las escuelas taurinas que el profesor, que normalmente es un matador de toros, obviamente ya que no está en activo, cómo les enseña a los niños a comportarse, cómo les enseña a los niños a hablarle de usted a toda persona mayor o a toda persona que no conoce, a saludar a todo el mundo correctamente, y eso en los colegios no ocurre. Yo sé en los colegios que un niño de 10 años al profesor que con 50 le habla de tú, sin preguntarle más nada, ¿no? Mucho porque el profesor se lo permite, y otros porque eso es lo que viven a su alrededor y lo viven en su casa y lo viven en la sociedad. Y eso no lo verá usted en una escuela taurina. Y usted, si va a una escuela taurina, verá con el respeto que se comportan los alumnos de la escuela taurina, con respecto al profesor y con respecto a ellos entre sí y con respecto a las personas mayores. Insisto, creo que en las escuelas taurinas se enseña más educación que en algunos colegios. Aquí en Radio Cómplices también hemos dicho lo mismo, tanto Remedios como yo, que en más de una escuela deberían dar esa educación taurina, porque se está perdiendo mucha educación pública, esos valores y ese respeto que se merece. Me dice Remedios: Rafael, ¿recuerda su primer día como presidente y por cuánto tiempo ha sido nombrado presidente de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María? Bueno, mi primer día como presidente fue el día que he contado del indulto del toro del maestro Ponce. Y los presidentes de plaza se nombran por años. Es decir, que lo nombra, depende de la plaza, si es de primera, de segunda o de tercera. La plaza del puerto es de segunda, en la plaza de primera y segunda lo nombra el delegado del gobierno, en este caso delegada del gobierno, el gobierno de la Junta de Andalucía, y se nombra por periodos de un año. Tiene que renovar cada año ese nombramiento. Luego los de la plaza de tercera se nombra en el ayuntamiento del pueblo o de la ciudad. Yo pensé que el primer día de presidente no era ya directamente el que había dicho. Yo pensé que había sido eso pues una semana, unos días después. Qué casualidad o qué curiosidad esa anécdota, entrar y ya directamente un momento tan histórico. Sí, fue la primera corrida que presidí. Sí, fue la primera. Y además le voy a contar algo más. Ya le he dicho que era la tarde que reaparecía el maestro Ponce. Y la tarde anterior,
estuve con él en el campo tentando. Estuve con él y con el maestro Finito de Córdoba, que estuvieron los dos tentando, y estuvimos allí hablando. Y él sabía que yo iba a presidir la corrida del día siguiente. Y yo le dije, a ver, maestro, mucha suerte para mañana y tal. Y hombre, sería esto, 2 orejas para abrir la puerta grande. Y recuerdo que en broma me dijo, hombre, y si fuera rabo mejor. Pero digo, pues nada, que haya mucha suerte, ¿no? Y luego pues se dio la coincidencia de que todo vino rodado y él pudo hacer una gran obra de arte, y yo pues consideré oportuno que había que conceder el indulto en aquel momento. Bonito momento. Me dice Remedios, Extremadura prepara un cartelazo para retomar la temporada. ¿Tendremos toros en el puerto de Santa María? En ello estamos. El pliego ahora no hay apoderado porque don Juan Reverte terminó ya, ¿no? Y ahora el pliego va a salir en octubre. Y claro, los toros tienen que ser antes. Pero estamos intentando a ver si podemos organizar algún o algunos festejos, pero todo va a depender de cómo evolucione la pandemia del coronavirus, ¿no? Probablemente en el mes de agosto o en el mes de septiembre, si todo va como está yendo, a menos, cada vez a menos, bueno, favorecido por las medidas que se han tomado, y también el virus al calor resiste menos el calor, especialmente el calor seco, pues lo resiste menos, y probablemente esto ayude también a que vaya disminuyendo el impacto que pueda tener, y si todo va a mejor, pues probablemente en el puerto podamos tener algún festejo en el mes de agosto y sobre todo en el mes de septiembre. Pero ya sabe usted que por ahora, aunque el día 21 termina el estado de alarma, hay que mantener, pues todavía no podemos decir esto ya ha terminado y ya podemos hacer, no, tiene que mantener por supuesto, llevar mascarilla, mantener una distancia entre unas personas y otras, etcétera, etcétera. Pero bueno, se está en ello. La intención es de que no se pase el año en blanco, y ya hay algunos empresarios que se han ofrecido a ser ellos los organizadores de esos posibles festejos en los meses de agosto o de septiembre. Antes de despedirme, que quería decirle un mensaje de Remedios, que muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este tiempo, y sobre todo agradecido, tanto yo como Remedios, como la gente que estamos oyendo, por la explicación de todas estas cuestiones que muchas veces sabemos, pero no sabemos a quién preguntar, y usted nos ha quitado la duda de esa faceta del presidente que muchas veces desconocemos por tanta normativa que hay. No, yo lo que les tengo que decir es gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer. Gracias a ustedes por haber querido contar conmigo en su radio. Estoy a su disposición, y bueno, pues aquí hablando cordialmente con usted e indirectamente también con Remedios, que le trasladaba las preguntas, pues yo he estado muy a gusto y he estado muy agradable. A mí por lo menos he estado muy bien. Pues yo encantado. Remedios no solo me ayuda, sino que me echa un capote, porque ella es la que sabe de toros. Yo estoy aprendiendo todavía, y de verdad, muchísimas gracias, Rafael. Sobre todo, esperemos que haya muchas más charlas y que haya muchas celebraciones ahí en esa plaza como presidente. Muchísimas gracias a ustedes, y muchas gracias también a los que nos hayan estado oyendo. Un abrazo y gracias por todo, Rafael Comino, presidente de la Plaza de Toros del puerto de Santa María. Igualmente. Pues esto ha sido todo en el programa Desde el Palco, aquí en Radio Cómplices. Gracias a todos, y vuelvo a decir, siempre agradecido por la atención que nos prestáis aquí en Radio Cómplices. El programa está promocionado por Francisco Rodríguez Aguado, escritor taurino. Diccionario biográfico estadístico de los matadores de toros españoles olvidados del siglo XX se puede comprar por Amazon y librerías de Sudamérica y España, y por internet en la web www.libreriarodriguez.com. Disponibles también títulos anteriores.